Aunque Martín Guzmán se quede, el plan es el de Cristina. Esa es la síntesis de la guerra a cielo abierto que Cristina se encargó de exponer con sus dotes de máxima titiritera. Cristina, a quien no se escucha hablar de Argentina, pero hoy se dedicó a hablar de los Estados Unidos, como si fuera lo mismo una política fiscal expansiva allá que acá, donde además de no tener la máquina de dólares, tenemos una inflación de entre 4 y 5 mensual. Si la suba de tarifas es solo del 9% en el año y Basualdo no se va, aunque Guzmán se quede, el plan es el de Cristina. Y eso es lo que está en juego. La fórmula matemática del gobierno es muy simple y deja al descubierto a un presidente sitiado. Alberto Fernández al gobierno, la cámpora al poder. Parece una ironía. Alberto Fernández es el presidente más débil que se recuerde desde el regreso de la democracia. No necesitan ni helicóptero, porque ya fue neutralizado sin tener que moverse de la Rosada. Ya no solo le obedece a Cristina, su vice, su segunda, sino a Kicillof. Como dice uno de los paladares K para justificar esta anomalía, le tiene que obedecer a Kicillof, porque la diferencia con otros presidentes es que no fueron sus votos los que pusieron al gobernador, sino los votos del gobernador los que lo pusieron al presidente. Bueno, los votos de Cristina, que es lo mismo. Lo que diga la Constitución sobre el presidente no importa. La verdad que ahora queda más claro por qué al presidente de la Nación le cuesta entender que los ciudadanos cuestionen las restricciones por decretazo, con delicadezas de la Constitución. Porque él, desde el día 1 de su presidencia, acepta las restricciones a dedo de una sola persona. Alberto Fernández tiene una presidencia en cuarentena desde el día 1, antes de la pandemia, y no fue capaz de hacer valer su investidura. En una farsa parecida a la del Alberto moderado, que pronto quedó al descubierto, hubo otra simulación en el retorno del kirchnerismo, la de tener un ministro de Economía y la de negociar con el fondo. Guzmán siempre habló de lo que no pudo hacer. Esa simulación no fue un intento de engaño, sino parte de un plan donde los contactos formales con el fondo también eran la pax cambiaria, el tipo de cambio más o menos controlado, el mantener las formas, el avanzar con los acreedores privados que nunca le habrían creído a un ministro K del todo. Pero todo tiene su límite. Guzmán se tomó en serio que podía ser ministro de Economía, qué tupé. Guzmán se tomó en serio que podía ser ministro de Economía y no solo enviado de deuda, que ni siquiera es enviado para negociar, sino para estirar la negociación y, en todo caso, para aparentar que se negocia. Menos tarifas es más emisión para más subsidios, más inflación, más devaluación, menos inversión energética, más necesidad de importar combustible y más agujero fiscal comparable, según algunos cálculos, a lo mismo que se le debería pagar al FMI. Que los subsidios sean emisión pura y recalienten la inflación, nunca le importó al kirchnerismo. En este error ya cayeron. Tampoco parece importarles la inflación. Y si se les conoce algo, son los ingentes negocios del pasado con los subsidios. Pero sobre todo, hay quienes dicen que Cristina aprendió y quiere evitar que le pase como a Macri y que aumentar las tarifas le cueste la elección, como si la inflación no le costara a cada argentino. Pero claro, en la inflación se disimula la autoría del hecho, en las tarifas no. En la inflación se puede culpar a las empresas y ya, la inflación es el robo en el que no se ve al ladrón y el que más golpea a los que menos tienen, a los que más gastan en alimento y por lo tanto, el que más pobres crea. La inflación es el impuesto más dañino y en el que ganamos el subcampeonato, porque ¿saben qué? A la copa infame de la inflación
se la lleva Venezuela. Eso está en el fondo de esta guerra, el plan económico que quiere imponer Cristina, repartiendo lo que no hay, repartiendo inflación y escondiendo la mano. Alberto Fernández al gobierno, la cámpora al poder.